Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Hola, buenas noches a todos. Le damos la bienvenida. Esta es la última clase del curso de Pediatría Práctica de Almirante Brown. Como ustedes saben bien por el programa, hoy tenemos a la profesora titular de Infectología de la Universidad Nacional de La Plata, la querida Universidad de La Plata, que nos va a hablar de enfermedades eritémato-maculopapulosas, exantemáticas. Hay una adicional, le pedimos a la doctora que, si bien no era una eritémato-maculopapulosa, que nos hablara de viruela simia o viruela del mono. Adelante, Silvia, un abrazo grande por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias a todos y debemos aclarar que se dispuso mi cese en el cargo de profesora titular a partir del 20 de abril de este año, así que no ocupamos el cargo de profesora titular en la cátedra de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Así que aclarado esto, vamos al tema que estaba programado: diagnósticos diferenciales de las enfermedades exantemáticas eritémato-maculopapulares, que sin ninguna duda es uno de los temas más difíciles en la práctica cotidiana. Por supuesto que declaramos que no tenemos ningún conflicto de interés en el tema y arrancamos con el síndrome febril exantemático. Y un recordatorio de los tipos de los exantemas eritémato-maculopapulares, cómo los clasificamos. Tipo, si es eritema, es decir, lo que la gente describe como rojo; una mácula, que es el cambio de coloración en la piel, que al tacto está en el mismo nivel de la piel; y la pápula, que sobresale en la piel. El color puede ser un eritematoso tenue, rosado, puede ser eritematoso, que es al rojo, y también puede tener un color pardo. Eso en general puede presentarse o inicialmente o durante la evolución. Y con respecto a la morfología, puede ser morbiliforme, que lo describimos como la piel blanca salpicada de rojo. Esas lesiones eritémato-maculopapulares que pueden confluir, pero siempre dejan entre sí espacios de piel sana. El roseoliforme o rubeoliforme también se caracteriza porque en general las lesiones son más grandes, son ovoideas y de un color rosado atenuado. El escarlatiniforme, que es de un color eritematoso intenso, que no deja entre sí espacios de piel sana y que se caracteriza por ser áspero al tacto. El escarapeliforme, que tiene forma de escarapela, es decir, tiene diferente coloración en la periferia que en la región central. En general, la periferia es eritematoso intenso y la región central es más clara. Y también tenemos los exantemas reticulares festoneados, que son como un borde, y los exantemas mixtos. Con respecto a la distribución, pueden ser localizados o generalizados, asimétricos o simétricos. La distribución puede ser cefalocaudal, es decir, se brota de la cabeza a los pies, como ocurre con el sarampión. Puede ser centrípeto, con predominio de los exantemas en la línea media, o centrífugo, que por el contrario las lesiones exantemáticas predominan en las regiones distales. Y puede haber compromiso de pliegues, de palmas y de plantas. Y aquí tenemos alguno de estos tipos. En la primera imagen, el exantema eritémato-maculopapular tipo morbiliforme, el exantema eritémato-maculopapular roseoliforme confluente,
un exantema escarlatiniforme, el exantema escarapeliforme y el exantema reticular festoneado. En general, la mayoría de estos exantemas son de etiología viral, pero también los hay de otras etiologías, como vamos a revisar. Con respecto a la anamnesis, tenemos que ser muy cuidadosos en la anamnesis, es una anamnesis epidemiológica, considerar la residencia del paciente, los antecedentes vacunales, los antecedentes de viaje, los antecedentes de las enfermedades padecidas, el tipo de actividad que desarrolla, sea escolar, laboral o recreacional. Es muy frecuente, por ejemplo, que haya combinación de actividades escolares y recreacionales. Si esa persona ha tenido contacto con viajeros o contacto con animales que pueden ser sus propias mascotas u otros animales durante algún paseo, esos animales pueden ser vivos o muertos. Si ha tenido contacto con agua dulce, con mosquitos u otros insectos, si recibe algún tipo de tratamiento farmacológico o si padece una enfermedad sistémica. Completada la anamnesis, es imperioso realizar un cuidadoso y muy completo examen físico del paciente. El paciente se desviste y se realiza el examen físico completo. Las enfermedades febriles exantemáticas son, como saben, sarampión rubiola, la infección por parvovirus humano B19, la escarlatina, las infecciones producidas por los herpes virus humanos 6 y 7, que ahora tenemos más acceso al diagnóstico, la infección por virus de Epstein-Barr y la enfermedad de etiología desconocida, que es la enfermedad. Recordarles que el caso sospechoso de sarampión rubiola es toda persona con fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados y exantema generalizado, o que un miembro del equipo de salud sospeche que está frente a un caso de sarampión o rubiola. El sarampión debuta con una temperatura alta, 39 a 41 grados. Esto se mantiene durante alrededor de 3 días, se presentan los catarros, el catarro conjuntival, el catarro nasal y el laringotraqueobronquial, que van evolucionando de seroso a mucopurulento, y al final de este periodo inicial tiene el enantema característico, que son las manchas de Koplik. Observamos la inyección conjuntival, las manchas de Koplik, y ya en este paciente el exantema eritemato maculopapular. Presentado el exantema, se inicia la fase del periodo de estado o exantemático, con todas las manifestaciones clínicas del periodo de invasión. Al presentarse el exantema, constituye el dato patognomónico del sarampión, que es la cara sucia del sarampionoso, que lo apreciamos muy bien en esta imagen, el catarro conjuntival, la secreción purulenta, el catarro nasal y el exantema, que dan la cara sucia del paciente con sarampión, independientemente de la edad. El exantema eritemato maculopapular, que tiene una progresión céfalo-caudal, y se completa la generalización del exantema en 3 días. Primer día, cabeza y cuello, segundo, tronco y raíz de miembros, y el tercero, los miembros, comprometiendo palmas y plantas. Y en la imagen de la derecha observamos muy bien la característica de este exantema, eritemato maculopapular tipo morbiliforme. La otra entidad es la rubiola, como habíamos referido. El exantema también es eritemato maculopapular, en general más tenue, con lesiones más grandes, lesiones ovoideas. En general se inicia en tronco y la generalización es muy rápida. En 24 horas o menos, el exantema compromete todo el cuerpo.
La rubiola tiene exantema únicamente en el 50% de los casos, o sea que hay infecciones subclínicas. Y la manifestación constante son las adenomegalias cervicales, en particular las suboccipitales, que están siempre presentes y persisten hasta 4 o 6 semanas después de la presentación del exantema, que reiteramos, solamente ocurre en el 50% de los infectados. La otra enfermedad es la enfermedad por parvovirus humano B19. La enfermedad por parvovirus humano tiene 2 características de presentación. Una, que corresponde a las imágenes que estamos observando, que es el megaloeritema o enfermedad de Hasmer-Echerich, que es un niño, en general un niño pequeño, un niño menor de 5 años, que se encuentra en buen estado general, afebril, y que bruscamente presenta el exantema, con estas características, que son lesiones simétricas, que pueden asentar en la región malar, en las regiones glúteas, en los codos, en rodilla, que se conoce como el signo de la cachetada. Pero ustedes observan el buen estado general de los pacientes. ¿Por qué este niño es llevado a la consulta? Porque preocupa la presentación del exantema. Las personas al cuidado de estos niños describen cualquier tipo de lesión en la piel siempre como manchas. Por eso se debe hacer la cuidadosa anamnesis y el examen físico. No podemos diagnosticar algo ante una consulta telefónica. Esto no nos vamos a cansar de remarcarlo, porque son las manchas en la piel para los cuidadores de los niños. Y esas manchas, como sabemos muy bien, tienen características diferentes. Entonces, aquí estamos viendo estas imágenes de megaloeritema, las lesiones simétricas limitadas con el signo de la cachetada. Otra entidad es cuando la enfermedad por parvovirus humano de 9 se presenta como enfermedad febril exantemática, como estamos observando en estas imágenes, con exantema generalizado. Puede persistir, como observamos acá, las lesiones simétricas en rodillas o en la región malar, pero el exantema eritematomacular está generalizado y se produce la afectación de las pequeñas articulaciones de manos y pies, como ocurre muy frecuentemente también en rubiola. Por lo tanto, la enfermedad por parvovirus humano B19 con exantema generalizado es indiferenciable desde el punto de vista clínico de la rubeola. No tiene las adenomegalias cervicales y suboccipitales persistentes. Otra enfermedad es la escarlatina. Aquí ya estamos frente a un paciente con un exantema micropapular, es eritemato máculo micropapular generalizado, áspero al tacto, no deja zonas de piel sana y se caracteriza por el predominio en los pliegues de flexión, como observamos muy bien en estas imágenes, y también por la persistencia prolongada cuando hacemos la vitropresión. Ustedes en la imagen central ven una mano presión, ¿no? Pero se observa que se retira la mano y persiste el borramiento del exantema. Esta enfermedad, la escarlatina producida por Streptococcus pyogenes, se caracteriza por un comienzo brusco, con odinia, que es muy intensa, cursa con faringoamigdalitis de cualquier tipo, eritematosa, eritematoramosa, críptica, pultácea, pseudomembranosa, y la lengua, una secuencia que al comienzo es una lengua saburral, y al final es esta lengua que estamos observando en la imagen de la derecha,
que es la lengua de fresa, de frutilla, de frambuesa, y las facies, que es característica, que es la facies de Fillatoe, que es el enrojecimiento facial por el exantema que respeta la zona periorificial. Y ese respetar la zona periorificial lo que pone en evidencia es la coloración de la piel del paciente. Facies de Fillatoe, característica de la escarlatina streptocócica. La otra entidad que en general en el primer nivel de atención plantea dificultades y a veces estos niños son derivados a la consulta infectológica, es la escarlatina estafilocócica. La escarlatina estafilocócica se caracteriza porque las manifestaciones a nivel de facies predominan en la zona periorificial, como ustedes observan en la imagen de la derecha. Los niños que padecen escarlatina estafilocócica en general son chiquitos menores de 4 años, es decir, son niños pequeños. Y el exantema también es escarlatiniforme, micropapular, toda la piel tomada, como pueden observar en la imagen de la izquierda. Pero estas facies que observamos en la imagen de la derecha es característica de la escarlatina estafilocócica. Otra entidad es la enfermedad producida por los herpes virus humanos 6 y 7, que en general produce el cuadro de exantema súbito, es decir, ese niño que en general es un niño pequeño, menor de 2, 3 años, sobre todo los lactantes, que tiene un cuadro que puede ser de vía respiratoria, un cuadro digestivo, febril, cede la fiebre, involucionan las manifestaciones y bruscamente afebril presenta el exantema y es llevado a la consulta. Muchas veces se diagnostica erróneamente como un exantema alérgico porque ese niño, por la enfermedad previa, fue medicado con antitérmicos, no adecuadamente con un antibiótico, y presenta el exantema. Es un exantema de muy rápida generalización, eritemato maculopapular. Hace más de 10 años que por lo menos en los centros de alta complejidad se dispone de la metodología diagnóstica para herpes virus humano tipo 6 y 7. Y en el caso del algoritmo en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, doctor Carlos Malbrán, que es el centro de referencia para el diagnóstico de sarampión-rubiola, aquellas muestras que son derivadas para diagnóstico de sarampión-rubiola con la correspondiente ficha epidemiológica, negativas ante las determinaciones de virus, sarampión y rubiola, se sigue con un algoritmo de estudio que incluye parvovirus humano B19 y los herpes virus humanos tipo 6 y 7. También la infección enteroviral, que a diferencia de lo que ocurre con los herpes virus humanos 6 y 7, tiene predominio estacional para los meses de temperaturas más altas. Usualmente las infecciones enterovirales se presentan a partir de septiembre, octubre, dependiendo del aumento de temperatura, hasta aproximadamente abril, mayo. Y también las infecciones enterovirales en el lactante producen el cuadro de exantema súbito, con exantemas eritemato-maculopapulares generalizados, de tipo morbiliforme o rocioliforme, también en un lactante febril acompañado de manifestaciones respiratorias o de manifestaciones digestivas. La infección enteroviral también tiene una forma de presentación que es el síndrome mano-pie-boca, que conocen muy bien, en las cuales el exantema, que inicialmente es eritemato maculopapular, está localizado en manos y pies
y evoluciona a la formación de vesículas. Y en boca, ¿qué encontramos? Un enantema, eritemato ramoso vesicular, que compromete tanto la mucosa lingual como la mucosa gingival y de paladar blando o paladar duro. Esas lesiones duelen mucho y también molestan cuando está en el estadio de vesícula las lesiones en plantas que el chiquito va a describir como si tuviera espinitas. También en general son infecciones de los niños preescolares y pueden contagiar a sus cuidadores o a los padres jóvenes. La mononucleosis infecciosa, es decir, la infección por virus de Epstein-Barr, se caracteriza por un cuadro febril de por lo menos una semana y el exantema de tipo eritemato maculopapular en general se presenta cuando esa persona con el síndrome febril, habitualmente con odinia, con adenomegalias de las cadenas cervicales y axilares, es tratado con antibióticos y con antibióticos beta-lactámicos. Entonces se presenta el exantema. Por eso los infectólogos decimos que es la prueba terapéutica, porque fue tratado con el síndrome febril, la angina y se brota con estas características, es una infección por virus de Epstein-Barr. Observamos en las dos imágenes exantema de tipo eritemato maculopapular y en la derecha señalada la esplenomegalia. El diagnóstico, como ustedes saben, es muy sencillo. Desde el punto de vista de la sospecha clínica será el síndrome mononucleósico y desde el punto de vista del laboratorio la realización de un recuento y fórmula leucocitaria y el monotest, que es el que define el diagnóstico de infección por virus de Epstein-Barr. La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis que se caracteriza por el síndrome febril, la presentación del exantema eritemato maculopapular de cualquier tipo, la inyección conjuntival, y en las facies, además de la inyección conjuntival y la presentación del exantema, la característica es el edema labial, como podemos apreciar en estas imágenes. Eso en las facies, con la inyección conjuntival, pone el sello de enfermedad de Kawasaki. Como saben, son pacientes que se internan en alta complejidad e inician el tratamiento, que es un tratamiento inmunodepresor con gamma globulina polivalente en altas dosis. Hay también enfermedades febriles exantemáticas, eritemato maculopapulares de transmisión sexual. Aquí las tenemos que considerar, sobre todo en los adolescentes, en los casos de antecedente de abuso, que son la sífilis secundaria, el síndrome retroviral agudo y la gonocosemia. Saben que las infecciones de transmisión sexual están en aumento y que realmente la sífilis estamos cursando una epidemia no controlada. Las lesiones que corresponden al secundarismo sifilítico es el exantema de tipo eritemato maculopapular que compromete palmas y plantas y que en ocasiones puede ser muy papuloso. Puede tener otras características en el huésped inmunocomprometido, como son las personas viviendo con el virus de la inmunodeficiencia humana. Por supuesto, el secundarismo sifilítico es más frecuente en mujeres porque la lesión inicial, la lesión primaria, el chancro, puede pasar desapercibido por su localización. La otra entidad es el síndrome retroviral agudo, que también lo tenemos que tener en cuenta
La inmensa mayoría de las infecciones agudas por el virus de la inmunodeficiencia humana son infecciones que pasan desapercibidas, y cuando tienen clínica, una de las formas de presentación es el síndrome mononucleósico con exantema, y la otra es la meningoencefalitis a líquido cefalorraquídeo claro. Acá estamos observando un joven que consultó por el síndrome febril y estas manchas, como las describía, el exantema eritemato maculopapular tipo morbiliforme. Y la otra entidad es la gonocosemia, que es la generalización de la infección por Neisseria gonorrhoeae, habitualmente la uretritis en los varones, la cervicitis en las mujeres, que no diagnosticada y no tratada oportunamente puede generalizarse y resultar en la gonocosemia, que se caracteriza por cursar con estas lesiones exantemáticas, eritemato-maculopapulares, que pueden tener algún componente purpúrico, y por el compromiso articular. La enfermedad febril exantemática arboviral, igual que las enterovirales, tienen un neto predominio estacional en el mismo periodo, que va de septiembre al mes de mayo, junio, y acá tenemos que considerar las infecciones por el virus de la encefalitis de San Luis, las infecciones por el virus del oeste del Nilo. Estas infecciones, en la mayoría de los casos, son asintomáticas. Se estima que alrededor de un 50-70% son infecciones asintomáticas. Otras cursan como enfermedad febril exantemática eritemato-maculopapular, y en el caso de la encefalitis de San Luis, la encefalitis se presenta únicamente entre el 1 y el 10% de los pacientes infectados. Lo mismo ocurre con la encefalitis del Nilo Occidental o del oeste del Nilo, que hasta ahora es una infección que está limitada a la zona del noreste argentino, que es por donde se produjo la introducción de este virus. Dengue también puede cursar con exantemas eritemato-maculopapulares, morbiliforme o roseoliforme. Esto ocurre aproximadamente en el 25% de las infecciones clínicas por virus dengue. Es decir, el que tiene clínica de dengue, 1 de cada 4 casos va a presentar el exantema. La fiebre chikungunya, si bien el blanco de la infección por el virus chikungunya son las articulaciones, también puede cursar con exantema eritemato-maculopapular. Y el Zika, por definición, es una enfermedad exantemática. Aquí tenemos imágenes del exantema en las infecciones por el virus de la encefalitis de San Luis y del oeste del Nilo. Y recordar la definición de caso sospechoso de dengue: es una persona con enfermedad febril aguda, con 2 o más de las manifestaciones, que son cefalea frontal, dolor retroocular, mioartralgias, y en el 25% de los casos, como referíamos, el exantema eritemato maculopapular. Preferimos hasta ahí la definición, porque lo que sigue, presencia en la misma localidad y en el mismo periodo de otros casos confirmados de dengue, preferimos no referirlo. ¿Por qué? Porque nosotros en el primer nivel de atención podemos estar frente al primer paciente con dengue en esa área. Acá estamos observando imágenes del exantema en dengue, eritemato maculopapular morbiliforme,
con distinta intensidad. Estas lesiones, que son las islas blancas, se describen como islas blancas en un mar rojo, es característico del exantema con dengue. En todo paciente que sospechamos dengue, se debe realizar la prueba del torniquete. Esta es una maniobra clínica en el contexto del examen físico del paciente que debe realizarse de rutina. El signo del torniquete, ¿qué va a evidenciar? Si es positivo, la presencia de petequias. Y este es un dato central. ¿Por qué? Porque ese paciente debe ser vigilado porque tiene posibilidad de presentación de dengue hemorrágico. Idealmente debería ser contrarreferenciado a complejidad 3 o de mínima tener un recuento de plaquetas. El caso sospechoso de fiebre chikungunya, como dijimos, fiebre igual o mayor a 38 grados 5 y artralgias o artritis, pero que también puede cursar con exantema de tipo eritemato maculopapular, morbiliforme o roseoliforme. Si bien el elemento señal son las artralgias y artritis muy discapacitantes, como observamos en la señora de la imagen de la izquierda. Y la enfermedad por virus Zika, dijimos que es una enfermedad exantemática, es la menos febricitante de todas las infecciones arbovirales. La temperatura la consideramos a partir de los 37 grados 2, tiene cefalea, tiene conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival bilateral, mioartralgias, astenia y edema de miembros inferiores. Para nosotros, tanto fiebre chikungunya como la enfermedad por virus Zika son enfermedades nuevas, emergentes para el continente americano. Y acá tenemos las imágenes de la clínica de la infección por virus chikungunya, el exantema, eritemato maculopapular morbiliforme, la inyección conjuntival, el ojo rojo característico de esta infección, el apagamiento del exantema positivo frente a la presión, y en este paciente el exantema eritemato maculopapular de tipo reticuliforme. Las virosis respiratorias, esto es importante, estamos cursando epidemias de virosis respiratoria, particularmente de influenza A y B. En la edad pediátrica, ocasionalmente cursan con exantema eritemato maculopapular, morbiliforme o roseoliforme, por lo menos en la experiencia nuestra, y lo mismo ocurre con las adenovirosis. Hay otras enfermedades que cursan con exantema eritemato maculopapular. Como observamos en la imagen de la izquierda, esta es una entidad clínica de presentación infrecuente, que es el exantema periflexural asimétrico de la infancia. ¿Esto qué quiere decir? Que comienza el exantema, eritemato maculopapular morbiliforme, en la zona de la axila, y se va extendiendo. Es muy pruriginoso. Se sospecha la etiología viral porque el exantema periflexural asimétrico de la infancia se ha presentado en brotes, pero la etiología no ha sido identificada. Otra enfermedad que presenta exantema eritemato maculopapular, que también es infrecuente, pero es motivo de consulta en el primer nivel de atención, es la pitiriasis rosada de Givert, en el que la presentación del exantema
eritemato maculopapular se produce en semanas, es una presentación arrastrada. Acá hay que buscar la lesión diana, que es la primera lesión, progresa lentamente y en general al cabo de 4 a 6 semanas, desde tronco puede alcanzar cuello y cara. O sea que estas otras enfermedades exantemáticas eritematomaculopapulares se caracterizan porque tienen la evolución en días o en semanas. Exantema periflexural asimétrico de la infancia, la pitiriasis rosada, y la imagen de la derecha corresponde a la dermatitis acropapular de la infancia, que es de etiología viral. Originalmente fue descrita para como etiología para la hepatitis B, también para la hepatitis A. Y los exantemas eritematomaculopapulares se pueden presentar en estadios muy tempranos de enfermedades infecciosas sistémicas bacterianas, y particularmente por bacterias gram negativas, como pueden ser Neisseria meningitidis y Haemophilus influenza tipo B. Acá observamos miembros inferiores de una adolescente que el motivo de consulta fue fiebre y exantema eritematomaculopapular. Y la pediatra que la asistió en la guardia de un hospital subzonal tuvo la sospecha de rubiola y le advirtió, por supuesto, la evaluó, volvió a su domicilio y la advertencia fue que si presentaba algo distinto o si las manchas de la piel cambiaban de características, que inmediatamente volviera a la consulta. Y volvió a la consulta. Ustedes observan el exantema eritemato-papular que señalábamos, pero con componente, como estamos señalando, petequial. Enfermedad invasiva por Neisseria meningitidis, en este caso fue por serogrupo C. Lo mismo puede ocurrir con Haemophilus influenza tipo B, más raramente con la enfermedad invasiva por Streptococcus pneumonia, pero es en etapas muy tempranas, al comienzo de la enfermedad. También hay enfermedades zoonóticas que pueden cursar con exantema eritematomaculopapular. Una de ellas es la toxoplasmosis en su forma de presentación exantemo ganglionar o con síndrome mononucleósico. Es una entidad de presentación rara. ¿Por qué? Porque las infecciones por Toxoplasma gondii entre el 90 y el 99% son asintomáticas. Otra entidad que puede cursar en la etapa temprana, cuando inicia el síndrome febril, con la afectación general, el dolor abdominal, en esos primeros días que va del día 1 al 12, la hantavirosis cardiopulmonar. Y para nosotros, la otra enfermedad zoonótica que cursa con exantema, en la primera etapa, es la enfermedad de Lyme, pero es una enfermedad exótica. No tenemos enfermedad de Lyme nativa en nuestro país. En general es una enfermedad que se contrae en América del Norte, en los Estados Unidos o en Canadá. Y en ese primer estadio se caracteriza por cursar con exantema eritematomaculopapular. Ven que las lesiones son muy importantes y migratriz. Si no se hace el diagnóstico en esta etapa y se inicia el tratamiento, evoluciona a la enfermedad neurológica. Es una enfermedad transmitida por garrapatas. Otro tema
son los exantemas alérgicos. Los exantemas alérgicos en general cursan sin fiebre y sin repercusión en el estado general, y pueden ser de causa medicamentosa, por contacto, por picadura o por ingestión de colorantes y otros aditivos. Acá nos vamos a detener porque siempre en situación de crisis económicas, las más que segundas, terceras marcas, y en un país donde los controles microbiológicos no siempre son los adecuados, comienzan a venderse productos que no cumplen con la calidad. Y en el caso de los colorantes, hemos asistido a brotes de enfermedad de tipo eritema polimorfo con exantema escarapeliforme, producidos por un colorante de un supuesto jugo de frutilla o jugo de frambuesa. Los exantemas alérgicos medicamentosos, los más frecuentes sin ninguna duda por el uso en la edad pediátrica, son los producidos por beta-lactámicos, sobre todo por amoxicilina y también por cefalexina. Acá la posibilidad es que efectivamente sea el componente antibiótico del medicamento, pero a veces es algún otro componente, como por ejemplo puede ser el colorante. En esto hay que dirigir muy bien la anamnesis, porque le puede decir, no, es alérgico a la amoxicilina. Entonces preguntar qué amoxicilina tomó, si tenía banana, si tenía gusto a frutilla, porque en la mayoría de las veces no es la amoxicilina el causante de la alergia. El trimetoprima sulfametoxazol también es otro antibiótico de uso corriente que puede tener como efecto adverso la enfermedad exantemática, y entre los antiparasitarios el mebendazol. Esto es siempre se debe realizar la advertencia que cualquier producto que usemos en medicina puede tener como efecto adverso el exantema. Y también, atención, en el tratamiento de la enfermedad de Chagas con el benzimidazol, porque es uno de los principales efectos adversos del tratamiento de la enfermedad de Chagas. Los exantemas alérgicos en general son más papulosos, pueden producir prurito, o pueden ser con estas características, el exantema escarapeliforme. Si persiste la noxa, si se sigue utilizando el tratamiento antibiótico, pueden evolucionar al síndrome de Stevens-Johnson o al síndrome de Lyell. Por eso la pregunta de tratamientos farmacológicos no puede faltar en la anamnesis. Y los exantemas alérgicos por contacto, esto depende de la presencia, en el caso de nuestra costa atlántica, de la presencia de, como le decimos vulgarmente, las aguas vivas, las medusas, en que por contacto tienen las lesiones, y es característico, es ese niño que sale llorando, gritando, saltando, que pica, arden, duelen las lesiones. Fíjense, todo en la zona de contacto. Esta es una de las medusas, la carabela portuguesa. También hay otras lesiones producidas por insectos, que acá simplemente es por contacto, y acá diferimos entre la terminología que utilizan los colegas dermatólogos y la que usamos los infectólogos. Para los dermatólogos son dermatosis o dermatitis, y nosotros los llamamos a todos exantemas. En este caso, de la enfermedad de los vigilantes, es por una
mariposita, un insecto nocturno que es atraído por la luz, que al tocarnos o nosotros romperlo, golpearlo, produce esta lesión en la zona de contacto que evoluciona. Esto es la enfermedad de los vigilantes, cuando estamos cerca de un foco de luz en la noche. Otras son las fitodermatosis, que pueden evolucionar a la presentación de vesículas o flictenas, como pasa con el contacto con higuera, con ruda, etcétera, ortiga. Y los exantemas alérgicos por picaduras simplemente de mosquito, picaduras de hormigas o picaduras de chinches o de garrapata. Y después de haber hecho esta revisión, les decíamos al comienzo que los exantemas eritematomaculopapulares realmente en el primer nivel de atención es un desafío diagnóstico importante para la sospecha etiológica. Acá tenemos a Toro, que es el doctor Socotroco, que es el médico de cabecera de las lesivas. Estoy listas para hacer un diagnóstico. La sufre algo llamado pequeños puntos rojos. Se corta, Silvia. El cuidador. Así que quedamos a disposición de ustedes para las preguntas. Gracias. Justo se cortó, ¿sí? Sí, se cortó el chiste. No, un pequeño comentario. Vos cuando empezaste la charla, ¿Dónde se cortó? ¿Se escucha lo que digo? Perfecto. Ah, bueno, no. Cuando empezó la charla, la doctora dice, esta es un síndrome de muy difícil diagnóstico. Yo creo que ahí ya resumiste todo, porque es un despelote tremendo y muy difícil, realmente, ¿no? Realmente. A mí hay incluso enfermedades que nunca había escuchado, ¿no? Como el exantema periflexural asimétrico de la infancia, la primera vez que lo escucho. Bueno, la verdad que te felicito y ese es el comentario, ¿no? Muy difícil diagnóstico. Tenemos nuestra experiencia y la práctica, pero es realmente difícil, sí. ¿Están viendo la imagen? Ahí les pongo de nuevo el chiste. ¿Lo están viendo? No. Vamos, tú puedes. A ver qué pasa. ¿Ahora? Ahí está compartiendo. Ahí está, ahí sí, ahí se ve. No, ¿me escucharon lo que les contaba? No, porque se entrecortó. Con el chiste se entrecortó. Bueno, que ahí está el médico de perdón, cabecera. doctora, ahí no se ve, ¿eh? Ahí puso haga una diapositiva para atrás sería, porque es como que diapositiva, qué antiguo que soy. Bueno, está bien, en realidad no sé cómo se llaman, imagen. Imagen, claro. Sí, porque ¿está? Ahí está compartiendo, ahí le digo, ¿eh? Ahí aparece, ahí está, ahí, ahora sí se ve. Ahí la pongo en modo presentación. No, lo que les decía, que esto me parece que reseña que ahí el doctor Socotroco le dice que después de las exhaustivas pruebas, el diagnóstico es puntitos rojos en el cuerpo, que sería el equivalente a lo que dice el que lleva la consulta al niño, ¿no? Tiene manchas en el cuerpo, pero esas manchas siempre las tenemos que ver
y tenemos que revisar a ese niño. Siempre. Doctora González Ayala, ¿puedo pedirle, porque son las 21 horas, que avance con la viruela símica, la viruela del simio? Así, después te hacemos preguntas en general. Bueno, ¿Te parece mal? como ustedes quieran, son los dueños, así que yo acato. No. Me gustaría escucharte hablar de viruela del mono, porque es un tema de actualidad y que hemos leído poco. Por favor. Bueno, ahí vamos. ¿Están viendo la pantalla? Te vemos a vos y dice que va a empezar. Ahí está. ¿Ya estamos? Listo. Bueno, Sí. ahí pongo el modo presentación. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, viruela simio, viruela del mono, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud ha llamado a propuestas para cambiarle el nombre, porque en realidad el mono es tan víctima como nosotros. El mono se cruza en un ciclo en la naturaleza y se enferma. Por supuesto, no tenemos ningún conflicto de interés en el tema y vamos a revisar los distintos aspectos. Esta viruela es una de las enfermedades de la pobreza, por lo tanto es una enfermedad olvidada o desatendida. Es una enfermedad de la región central y occidental de África que afecta a poblaciones pobres y recién en este siglo, a partir de viajeros, fue introducida, pero como casos esporádicos en el viajero en los países centrales. El virus es un virus DNA de la familia Poxviridae, el género Orthopoxvirus, y es el virus de la viruela simia. El virus fue identificado en un mono, mono rhesus, que estaba en cautiverio en un laboratorio en Dinamarca. Eran los monos que se capturaban en la selva africana y el mono se enfermó y se identificó este virus en el año 1958. Y este virus tiene dos clados que se llaman clado 1, que es el que corresponde a la cuenca del Congo. La Organización Mundial de la Salud prefiere que se hable de clado 1 para no estigmatizar con respecto al origen geográfico. Y el clado 2 es el de África Occidental. Tienen diferencias no solo por la ubicación geográfica, sino también en la filogenética y la clínica. El virus del clado 1 produce enfermedad más grave y tiene un 10% de letalidad, mientras que el virus del clado 2, que es el que está produciendo los casos con diseminación global en la actualidad, la letalidad es de alrededor del 1% o menos. Y la característica de los dos virus, de los dos en los materiales porosos y no porosos hasta 2 semanas. Y acá tienen un rol muy importante los textiles. Pese a ser virus DNA, ya se detectaron mutaciones nuevas en las cepas que están circulando este año, lo cual ya es motivo de preocupación en los virólogos. Y se estima que la cepa que está produciendo la epidemia actual pasó del animal al hombre en el año 2016. Este año coincide con el inicio de una epidemia que continúa hasta el día de hoy en Nigeria. Y el clado 1, que es el clado que produce la enfermedad más grave y letal, hay mucha preocupación también porque está aumentando su circulación en Nigeria y en la República Democrática del Congo.
El reservorio del virus de la viruela del mono son roedores y pequeños mamíferos de toda esa zona del África Central y Occidental. Y las ardillas, las ratas de Gambia, los ratones de 4 franjas y también los monos. La transmisión de animal a humano se produce por mordeduras, por arañazos o por preparación de la carne de caza. No nos olvidemos que estamos hablando de poblaciones muy pobres, y es como decía el Martín Fierro, todo bicho que camina va a parar al asador, acá lo salen a cazar. Y también tiene transmisión interhumana, el contacto con lesiones, con fluidos corporales, con las costras, y con el medio ambiente contaminado, textil, los objetos y también por vía respiratoria. La transmisión interhumana está demostrado que el mayor riesgo es en convivientes y el personal de salud que asiste a los casos sin las debidas medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad para la asistencia de una persona con viruela simia son las mismas que para la COVID, es decir, el traje completo. Incluye protección ocular, incluye el tapaboca nariz y por supuesto camisolín y el uso de guantes. En los convivientes no vacunados, lo que sabemos antes de esta diseminación global es que se enferma hasta el 12%. Todavía no hay datos de la diseminación que comenzó en el mes de mayo de este año. Y también previo a esta diseminación se habían descrito hasta 6 cadenas de transmisión. El primer caso humano es del año 1970, por eso la viruela simia no es una enfermedad emergente, porque la Organización Mundial de la Salud considera enfermedades emergentes aquellos agentes causales y enfermedades descritas a partir del año 1975. Hay registros de la viruela del mono desde el año 1981 en la región centroafricana y se ha producido la exportación creciente a otros países con casos humanos, en animales de laboratorio y en los zoológicos. Ustedes recuerdan que en el año 1980 la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela, que es la única enfermedad erradicada a través de actividades de vacunación. Pero, como en 1970 había sido el primer caso humano de viruela simia, ya sin viruela, entre el año 1981 y 1986 realizó una investigación en la República Democrática del Congo, que antes se llamaba Zaire. Se detectaron 338 casos, de los cuales 245 habían sido de transmisión animal y 93 de transmisión interhumana. Pero el dato más importante fue que la vigilancia serológica en los niños no vacunados contra viruela mostró que entre el 12 y el 15% de esos chicos no vacunados contra viruela tenía anticuerpos contra la viruela del mono, sin antecedentes de haber padecido la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que desde este estudio de la primera mitad de los años 80, se sabe que la viruela símica tiene formas asintomáticas o subclínicas. La primera descripción en 1970 en Liberia, como desde 1970 en adelante se fueron presentando casos en los distintos países de la región del África Central y del África Occidental, y en Nigeria se inició un brote en el año 2017, que fue el brote más importante descrito. La primera epidemia en el hemisferio occidental ocurrió en los Estados Unidos en el año 2003 y fue una epidemia interestatal. Se produjeron 72 casos
de los cuales 37 fueron confirmados por laboratorio y los otros por nexo epidemiológico en convivientes o contactos, y la fuente de infección fue una mascota exótica, que es esta que ustedes están observando, que se llama perro de las praderas, que en realidad es una ardilla. Y ahí está la familia, que fueron los casos iniciales. La situación actual, que resulta en la diseminación global, fueron 2 sitios los determinantes del inicio de la diseminación global. Uno fue el encuentro del orgullo gay, que se desarrolló en la localidad de Maspalomas, en el sur de la isla Gran Canaria, entre el 5 y el 15 de mayo de este año, y en el que concurrieron más de 80.000 personas. Y el otro fue un sauna en la ciudad de Madrid, Sauna El Paraíso. Y ante la presentación de casos en distintos países a partir del mes de mayo de este año, cuando había casos en 47 países no endémicos, y el número de casos era de 3.040, y ante un aumento sostenido, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional en salud pública por la viruela simia el 23 de julio de este año. Igual que cuando se declaró la emergencia internacional por influenza H1N1 en el 2009 o por el SARS-CoV-2 en el 2020, es en el contexto del Reglamento Sanitario Internacional, con el fin de mejorar la coordinación, la cooperación y la solidaridad en todo el mundo. Ya sabemos que la solidaridad nos pasó con la COVID y está pasando con la viruela simia, es un tema olvidado. La epidemiología global, hay datos al 25 de octubre de la Organización Mundial de la Salud, 75.790 casos confirmados con 34 muertes. El gráfico que estamos observando, el gráfico de barras, es con datos hasta el 22 de octubre, y las barras tienen distintos colores. El rojo corresponde a los casos en la región europea y el azul a los casos en la región de las Américas. Y es en la región de las Américas donde se está concentrando esta diseminación global. Al 25 de octubre hay 109 países que tienen casos de viruela simia, y además de estos 75.790 casos confirmados, hay 3.552 casos probables. Hay 52 países que son países de la Unión Europea, sin casos en las últimas 2 semanas. ¿Esto con qué se relaciona? Con la eficacia de las medidas de control. De los 75.790 casos confirmados, el 97% son varones, el 87% son hombres que tienen sexo con hombres, la mediana de edad es de 34 años, y de ese total de casos, el 1,2% se produjo en el grupo de edad de 0 a 17 años, lo que consideramos edad pediátrica, y de estos el 0,3% tenían menos de 4 años. Se registraron casos en 24 gestantes con una mediana de edad de 27 años y medio, y el 72% de los casos fue por transmisión sexual. Por eso algunos plantean si la viruela simia será la sífilis del siglo XXI. Aquí tenemos el planiferio con las tasas de incidencia por país. El color azul intenso corresponde a los países que tienen una tasa de incidencia mayor a 1.000 casos por 100.000 habitantes. Vemos Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, España, y en el continente americano, Brasil.
Los escenarios posibles para la viruela simia son una primera fase que ya pasó, que es la epidemia concentrada, con la gran mayoría de los casos en hombres que tienen sexo con hombres y que adquirieron la infección en el exterior. La segunda fase es el establecimiento de la transmisión comunitaria en hombres que tienen sexo con hombres que no viajaron al exterior. Lo remarcamos porque estamos en este estadio en nuestro país. Y la tercera fase es casos en hombres bisexuales y en mujeres. La epidemiología en nuestro país, el primer caso se produjo el 27 de mayo, estamos observando los ocurridos hasta el 18 de octubre de este año, tenemos un total de 627 casos confirmados, de acuerdo al boletín epidemiológico de la semana 41, el rango de edad va de 10 a 61 años, el primer caso pediátrico es un niño de 10 años residente en Ciudad de Buenos Aires y es contacto de un caso confirmado. La mediana de edad es de 35 años y el 99% es de sexo masculino. Y acá tenemos en el gráfico de barras los casos confirmados en color rojo, los casos descartados en color verde y en el color naranja los casos que son sospechosos. El diagnóstico inicialmente se realizaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Carlos Malbrán y progresivamente está siendo descentralizado para agilizar el diagnóstico etiológico. La concentración de casos es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 420 de los confirmados, 161 en Buenos Aires y la dispersión en otras provincias. A la fecha, de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, solamente 4 no tienen casos confirmados. Las jurisdicciones sin casos confirmados son Chaco, Entre Ríos, Jujuy y La Pampa. Hasta ahora. La viruela simia se caracteriza por un periodo de incubación que tiene un rango de 5 a 21 días. En general, este periodo de incubación dura entre 1 y 2 semanas, o sea, entre 7 y 14 días. Tiene un periodo de incubación que va de 1 a 4 días, que se caracteriza por fiebre, entre 38,5 y 40 grados y medio. Las algias, la cefalea, las mialgias y las lumbalgias, adenomegalias, que son adenomegalias muy ostensibles, y la astenia psicofísica. En el periodo de estado persisten las manifestaciones del periodo de invasión o prodrómico y se presentan las manifestaciones cutáneas. La enfermedad dura en general hasta 28 días. Y las manifestaciones son cualquier tipo de exantema en el 85%. Esto ya nos da la pauta, lo que ya sabíamos por el estudio de la Organización Mundial de la Salud, que el exantema no es constante, está presente en el 85% de los casos, fiebre en el 57%, la erupción en el 54%, el exantema generalizado, la localización genital del exantema, nada más que exantema genital, en un 30%, y dolor de cabeza y fatiga y dolores musculares también en alrededor de 1/3 de los casos. Como ven, el espectro de manifestaciones clínicas es variable y necesitamos un alto nivel de sospecha en el primer nivel de atención para interrumpir la cadena de transmisión. Las lesiones, estas lesiones características, acá ya en el estadio de pústula, rodeadas por un halo eritematoso. Fíjense,
lesiones escasas, es eritemato, máculo, pápulo, vesículo, pústulo, costroso, por eso deja cicatriz, porque la pústula atraviesa la basal de la epidermis y deja cicatriz. Atención con esto porque es el motivo de consulta, un escaso número de lesiones. Fíjense, otro caso, estos son casos asistidos en La Plata, la evolución de la pústula a cómo comienza a formarse la costra en la zona central, y esa costra progresa en sentido centrífugo, la evolución de la lesión al comienzo y ya la formación de costra al día 9, la consulta ya con las lesiones con estas características. En algunos pacientes se tuvo la sospecha diagnóstica entre la 4ª y la 6ª consulta. Servicios de emergencia, clínica, algunos especialistas, porque no hay un alto nivel de sospecha, que es lo que necesitamos, reitero, en atención primaria. Estas lesiones en general no duelen. Las lesiones que duelen son las lesiones en mucosas, como la que estamos observando. Pueden presentar las lesiones en la cavidad oral o en la mucosa rectal. Fíjense las características de las lesiones. Siempre el halo eritematoso y la formación de la pústula. Hay una clasificación por la intensidad del exantema, leve, menos de 25 lesiones, que en general corresponde a la mayoría de los casos que se han atendido en nuestro país, moderado entre 26 y 100 lesiones, grave de 101 a 249 lesiones, y excepcional más de 250 lesiones. Y la distribución, que puede ser localizada o generalizada. En general son lesiones localizadas. Puede producirse el compromiso ocular, cursar con una queratoconjuntivitis. Esto en general es por contacto, por las propias manos. Y ya están descritas, en este caso, aparte de la enfermedad pediátrica, la varicela simia neonatal. Este es un chiquito que a los 20 días presenta las lesiones con epidemiología negativa tanto en su padre como en su madre, y la fuente de infección fue uno de los cuidadores de ese recién nacido. Las complicaciones son las infecciones bacterianas secundarias de la piel, la encefalitis, las oculares, la conjuntivitis, la queratitis, también se puede deshidratar, o la presentación de neumonía. Las secuelas son las cicatrices, la lesión corneal. Y la letalidad, lo que habíamos señalado, un rango entre 0 y el 11% en las zonas endémicas. Y con la diferencia, reiteramos, entre los clados. Clado 1, 10% de letalidad, el clado 2, menos del 1%. El diagnóstico, como siempre en las enfermedades infecciosas, lo vamos a realizar en base a los criterios epidemiológicos y clínicos. Y los diagnósticos diferenciales van a ser según la presentación, si es una localización genital o sistémica. En la localización genital planteé el diagnóstico diferencial con el chancro sifilítico, con el herpes simple genital, con el linfogranuloma venéreo. Y el diagnóstico, vamos a necesitar los métodos especializados del laboratorio virológico. El caso sospechoso es la persona con exantema maculopapular o vesículo pustular generalizado o localizado,
y con lesiones que muestran umbilicación o costras, y uno más síntomas compatibles con los de la viruela símica, la fiebre, las cefaleas, las miartragias, lumbalgias, las adenomedalias. Está la guía de manejo de la Organización Mundial de la Salud y la guía para la vigilancia epidemiológica en nuestro país, que es de junio de este año. Es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata por la vía más rápida. Las muestras deben ser remitidas con la ficha epidemiológica de viruela simia, que es la que ustedes están observando y que está disponible en la página web del Ministerio de Salud. Los métodos diagnósticos que se utilizan es la reacción de la polimerasa en cadena. Eso es lo que tenemos, es lo que se realiza, y también hay otros métodos. En el caso de la evolución desfavorable del paciente, se pueden utilizar los métodos de inmunohistoquímica. Ustedes saben que tenemos un paciente que es un huésped inmuno comprometido con viruela simia, que está siendo asistido con asistencia respiratoria mecánica en unidad de cuidados intensivos. El caso confirmado es el que tiene una prueba de la reacción de la polimerasa en cadena específica para viruela simia, o que tiene una PCR para ortopoxvirus, y después se hace la determinación para saber que estamos frente a un caso de viruela simia. No tenemos disponible todavía en nuestro país los métodos indirectos o serológicos, es decir, la determinación de IgG específica en los no vacunados, o la determinación de IgM, que igual que en otras infecciones indica la infección aguda. Tratamiento: hay una droga específica, un antiviral específico para viruela simia, que es el tecovirimat, que no está disponible en nuestro país, que tiene licencia de uso por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos desde el 2018, y por la Agencia Europea de Medicamentos de este año. Para la prevención se dispone de profilaxis activa. Hay dos vacunas, una es una vacuna de tercera generación que toma distintos nombres de fantasía o marca registrada según el lugar, Jynneos, Imvanex o Invamune. Esta vacuna es producida por un laboratorio que se llama Bavarian Nordic, y que tiene una capacidad limitada a 30 millones de dosis por año. Esta vacuna es una vacuna producida con un virus modificado de Ankara, tiene una replicación deficiente, y se administra en 2 dosis por vía subcutánea, con 28 días de intervalo entre primera y segunda dosis, y lo estimado es que requiere revacunación entre 2 y 10 años. Esta vacuna es la vacuna de la cual los Estados Unidos disponía de una reserva estratégica, porque ustedes saben que el virus de la viruela es potencialmente una de las armas de la guerra microbiológica. Y la otra vacuna es la vacuna ACAN 2000, que es una vacuna viva de segunda generación, por lo tanto tiene importantes limitaciones de uso por la posibilidad de autoinoculación o la transmisión a huéspedes inmunocomprometidos, y esta vacuna se utiliza en dosis única y produce lesión en el sitio de inoculación. Es muy parecida a la vacuna antivariólica que recibimos los grandes. Acá tienen los envases de la vacuna con virus Ankara modificado, y acá la vacuna ACAM 2000, que se administra con este dispositivo, y la evolución de la lesión, hasta la formación de costra en el día 14. Las medidas generales de prevención, esto es muy importante en la institución de salud: la higiene de manos, el aislamiento respiratorio de contacto,
el equipo de protección personal al que hicimos referencia, la exclusión de gestantes e inmunocomprometidos en la atención de estos pacientes. El paciente tiene que estar con barbijo, la limpieza y desinfección de la habitación y una adecuada disposición de los residuos. Las medidas generales en la población incluyen no compartir los utensilios, no compartir ropa de cama ni almohadas, la higiene de manos y, por supuesto, la consulta oportuna. Ante la sospecha diagnóstica, lo que se debe trabajar es en el estudio epidemiológico y clínico de los contactos y la cuarentena. Hasta, por una parte, la confirmación del diagnóstico. En el caso índice, si se confirma, esas personas van a permanecer en cuarentena por 28 días. Esto es universal. Los países centrales, ¿qué hacen? Aplicar una dosis de la vacuna de Jynneos a los convivientes y los contactos, idealmente en la primera semana. No vacunan después de los 6 o 7 días de que se ha realizado el diagnóstico, pero sí mantienen las medidas de cuarentena. O sea que vacuna más cuarentena es lo que a los países centrales les permitió cortar las cadenas de transmisión y estar con disminución de casos. Donde no se puede cumplir la detección de los contactos y la cuarentena, ahí estamos en problemas porque continúa la diseminación de la infección en la comunidad. Con esto terminamos con esta imagen, que es muy importante que la tengamos incorporada, es que es una sola salud. Necesitamos la salud humana, la salud animal y la salud medioambiental. Todo tiene que estar integrado y trabajar de manera conjunta. Muchas gracias y bienvenidas las preguntas. Habilitamos las preguntas, Silvia, entonces. Muchas gracias por esta disertación. Muy bien. Mismos habiliten sus micrófonos por si quieren hacer una pregunta puntual. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. De nada, de nada. ¿Se quedaron todos mudos? ¿Qué les pasó? Silvia, te pregunto algo de la escarlatina estafilotóxica, el tipo de lesiones. Aclarame un poquito. No lo tengo claro. No, el exantema es generalizado escarlatiniforme y tiene las lesiones periorificiales, que pueden ser con efacelo, que pueden ser lesiones resumantes, por eso lo que veíamos, la formación de costras melicéricas. Perfecto, perfecto, gracias. Adelante, chicos, aprovechen. Hola, Doc. Buenas noches. Buenas noches, Natacha. ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo, Doc? Bueno, Sí. Doc, yo había dejado mi pregunta en el chat. En realidad no es en relación directa a las enfermedades exantémicas, sino en relación a una de las enfermedades que usted nombró, que es la sífilis, que como usted bien dijo está aumentando de forma exponencial el número de casos. Me ha pasado, yo trabajo en atención primaria de la salud en este momento, y de un hospital de Cava me llegaron referenciados 2 pacientes después de una internación por sífilis, en la cual en los 2 casos descartaron la sífilis congénita, porque los nenes eran menores de 2 años, eran lactantes, usaban pañales, y descartaron como forma de transmisión la perinatal, porque las mamás habían controlado sus embarazos y las BDRLs eran negativas. Además eran nenes nacidos en el hospital de la ciudad donde yo trabajo, y ahí de rutina siempre se les hace BDRL y VIH en el momento de
El parto, eso es fundamental, sí. Sí, eran no reactivas, o sea que lo congénito estaba descartado, y también descartaron la forma de contagio a través de un abuso sexual, y en lo que terminaron concluyendo es que como había 2 contactos familiares que además eran cuidadores, asumieron que a través de lesiones de piel en las manos en una sífilis secundaria, se habrían contagiado estos nenes en el momento del cambio de pañal. Yo quería saber qué... Es posible porque siempre está la tentación de tocar una, bueno, esto es en el punto de vista asistencial, tocar a mano desnuda, ¿no es cierto?, una lesión vesicular. Eso no debe hacerse, porque es lo que nosotros siempre le decíamos a los residentes: ¿cómo vas a explicar que tenés un chancro en el índice, ¿no es cierto? Claro. Nosotros hemos tenido brotes de sífilis entre las mamás de una sala, y cuál fue la fuente de infección. Compartían el mate. Entonces, con lesiones orales, siempre decimos, cada uno sabe lo que hace, ¿no es cierto? Entonces, puede haber formas de transmisión, como usted está planteando, no sexual. Así que sí, es compatible. Gracias, es decir, lo que da la clave es que esas mamás en el periparto tengan la serología negativa, ¿no? Porque entiendo que se la habrán repetido en esa situación cuando ocurrió la enfermedad en los niños, ¿no es cierto? Sí, sí, y los casos que encontraron era uno, no me acuerdo, pero el otro era una abuela que era cuidadora habitual de la criatura. Lo que era raro era que no encontraban, o sea, que no tenían en la cabeza el recuerdo de haber tenido lesiones en las manos o en la boca. Pero bueno, a mí me sonaba, como que me hacía ruido, pero... Sí, pero todo es posible. Bien, muchas gracias, Doc. Siempre un gusto. No, al contrario, gracias a usted por el caso. ¿Qué más? Acá hay una pregunta en el chat, doctora, que habla... Ay, ¿La puede abrir o sí. no? Sí, no ahí sé, está. De Gabriela Sala. ¿La vacuna? A ver, no sé, la que... ¿Cuál es? ¿La vacuna para la viruela del mono puede recibirla los inmunodeprimidos? No tenemos vacuna. Y no sé si habrá alguna posibilidad, por ahora es muy remota, de tener vacuna. Y depende de la condición del inmunocomprometido. La única vacuna que podrían recibir es con virus Sankara modificado, la vacuna Jynneos. No, la otra no, definitivamente está contraindicada. ¿Era esa la pregunta, Rodrigo? Sí, después atrás, justo atrás de esa, también habla algo de la vacunación, a qué edad se inicia con la vacunación y cuánto tiempo tiene inmunidad. Pero entiendo que tiene que ver con la lo mismo. inmunidad se estima que es entre 2 y 10 años. Se estima que dura entre 2 y 10 años. Y la vacuna está estudiada en adultos. Ok. Y acá hay una pregunta sobre de una odontóloga. ¿Qué cuidado extra debería tener con respecto a su trabajo habitual, digamos? No, los odontólogos están trabajando, yo creo que desde hace muchos años, ¿no? Desde la hepatitis B y el SIDA, están trabajando muy bien en lo que se refiere a la protección, ¿no es cierto? Ahí trabajan con doble guante siempre que tienen posibilidad de contacto con sangre, y trabajan con la protección ocular, por las salpicaduras, ¿no es cierto? Con la protección ocular, por debajo tienen el tapaboca nariz, así que no hay en el caso de los odontólogos que trabajan con las medidas de bioseguridad, no hay ninguna medida adicional. Acá le agradece. Y dice, ¿el aislamiento preventivo debe ser de contacto y también respiratorio? Sí,
El aislamiento es completo, ¿no es cierto? Sí, sí. De contacto y respiratorio. Esto en la atención, ¿no es cierto? En una casa ya estuvieron expuestos y esto es que no salgan, al ser el control diario. La cuarentena. Acá hay otra, es amenazante como fue la COVID. Bueno, hasta ahora la transmisión no es respiratoria, si bien puede tener transmisión respiratoria, hasta ahora la transmisión es por contacto. Pero por la magnitud de la diseminación de los casos, por eso se declaró la emergencia internacional en salud. ¿Se me está escapando alguna? No, hay muchos agradecimientos y bueno, historias, pero no, preguntas ahora no veo más. No sé si alguno más tiene para hacer. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. Le hablo desde Mendoza. Bueno, muy bien. Bueno, le tengo una consulta, pero es en los adultos más que todo. Adelante. ¿Cómo diferenciar las máculas y las pápulas en los pacientes que tienen ya enfermedades de piel por diferentes causas, que trabajan en el campo, que tienen una situación económica bastante disminuida, que tienen malos hábitos de higiene y que, por ejemplo, en la atención primaria en donde estoy, me han llegado con estas lesiones y que cómo las podemos diferenciar de las que empiezan a salir y que no están tan claras, digamos, como nos mostró en las imágenes? Bueno, si depende, no es fácil la pregunta, porque depende del tipo de lesiones que tenga. Uno siempre tiene que decir, muéstreme cuál es la nueva, ¿no? ¿Lo aprieto? Y si es necesario, no sé, higienizar la zona, con agua y jabón neutro y ver, pero muéstreme cuál es la nueva, cuál es, y ahí evaluamos. Porque en general, no sé, una persona que hace trabajo en las zonas rurales puede tener escoriaciones, puede tener alguna lesión de contacto, pero si va a la consulta, siempre puede identificar la nueva. Bien. Mi pregunta es, como dijo que estas no producen prurito, ¿esa podría ser una de las causas para identificar? ¿Cuál? ¿Usted se está refiriendo a viruela simia? A la viruela símica, sí. Como no produce prurito, ¿las pudiéramos descartar si las otras producen prurito? No, usted ahí no va a descartar nunca se hace el diagnóstico ni se descarta por las características del exantema. Usted siempre tiene que ver el todo. Y el todo es, como dijimos, la cuidadosa anamnesis epidemiológica y clínica y el examen físico. Uno siempre tiene que sospechar de más, tener una sensibilidad muy alta para que no se nada. Entonces usted no va a descartar un exantema por las características clínicas. Esto le agradezco la pregunta porque realmente es muy importante para remarcarlo. No vamos a hacer el diagnóstico por una lesión exantemática, ni descartarlo. Pecar por exceso siempre. Perfecto. ¿Qué más? Muchísimas gracias. No, por favor, ¿qué más? Doctora, Sí, buenas noches, doctora. adelante. Díganme, con respecto a la viruela, una enfermedad que prácticamente ya se había erradicado. No. La viruela es una enfermedad erradicada, pero esta es otra viruela. Esta es la viruela que se llama viruela del mono. Tiene reservorio animal, la otra tenía reservorio humano exclusivo. Por eso se pudo erradicar, porque era una enfermedad de reservorio humano exclusivo para la cual se disponía de vacuna.
Esto es distinto. Acá hay reservorios animales que son los mamíferos y se produjo la transmisión al hombre. Las enfermedades que tienen reservorio que se llama extrahumano son erradicables. Aunque tengamos vacuna, la podemos controlar, pero no son erradicables. Seguimos. O sea que esta tipo de viruela del mono, actualmente no hay vacuna para los humanos. Todavía Sí, no hay experimentos. es la vacuna con el virus Ankara modificado protege contra la viruela del mono. Y por ejemplo, aquellas personas que contrajeron la viruela por allá por la época del año 1948 o 1950, que creo que esa es la época donde la viruela empezó a aparecer, ¿qué grado de inmunidad le dio a esas personas? Bueno, esas personas, si hay personas que padecieron viruela, son muy añosos. Son adultos mayores. En nuestro país, los últimos casos que fue un brote localizado en Bahía Blanca a partir de importación por un barco que fue de alastrín o viruela menor, fue a comienzos de los 70. Después en nuestro país no hubo más viruela. Y el último caso de viruela en el mundo fue en 1977 en Etiopía. Por eso, y se llegó a vacunar a toda la población mundial. Por eso, en 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela humana. Pero acá estamos frente a otro virus, que es el virus de la viruela simia. Las personas que tuvieron viruela y están vivos, tienen inmunidad, de la misma manera que las personas que estamos vacunados contra la viruela, estamos protegidos en un 80-85% de los casos, porque era una vacuna muy potente, era una vacuna que hoy no sería aprobada por la manera en que fue desarrollada, ¿no es cierto?, a finales del siglo XVIII. Pero los que somos grandes y estamos vacunados contra la viruela, estamos protegidos en un 80-85% contra la viruela del mono. Por eso es una enfermedad que está afectando sobre todo a las personas entre 25 y 40 años, que son los no vacunados. Bueno, muchas gracias, doctora. Le habla el doctor Torres, porque yo... en la época que yo le dije, yo ya soy grande, tengo 76 años, y bueno, yo fui uno de esos que contrajo la viruela. Me dejó secuelas. Las cicatrices. Las cicatrices eran... Sí, bueno, sí, claro. Con el tiempo me desaparecieron. Pero sí, bueno. Buscándolas quedan, no se van tan rápido. Yo no fui compañero suyo en la facultad, por eso le pregunté. Gracias por ¿cómo se llama? Por la información. No, por favor, doctor, un gusto. Es a usted. Yo fui compañero de la doctora y la doctora es más joven, doctor. Pero nadie estaba hablando de edad, por favor. Bueno. Quiero aclarar la situación. Escuché la edad del doctor y la doctora es mucho más joven. ¿Más preguntas? En el chat hay un par más, por si no se fíjense si quieren. A ver. No, con respecto a la inmunización de la viruela simia, a partir de qué edad se inicia, es una vacunación estratégica, únicamente para los convivientes y contactos. No es una vacuna para utilizar en población general. No hay vacuna y la indicación es muy, pero muy precisa.
Hoy tenemos que hablar de las otras medidas de prevención. Esto que quede claro, porque no pueden salir a pedir lo que no hay, y no sabemos si habrá algún día, porque es un recurso estratégico, es un recurso limitado. ¿Hay alguna otra que se me esté escapando? Acá hay otra que no tiene que ver. ¿Hay vacuna para dengue en Argentina? En Argentina tiene licencia de uso la vacuna quimérica tetravalente, que la marca registrada es Dengvaxia, de laboratorio Sanofi, pero es una vacuna que nunca fue introducida al país, nunca estuvo disponible. Esta vacuna, si ustedes revisan el documento de posición de la Organización Mundial de la Salud, es una vacuna que únicamente puede ser utilizada en las personas que tienen certificado por laboratorio que han padecido dengue. Es una vacuna que está disponible en Paraguay, es una vacuna que está disponible en Brasil, pero nosotros no la tenemos disponible. Estoy hablando del subsector privado en esos países, nosotros no la tenemos disponible en el subsector privado. Hay otra vacuna que tiene la recomendación de licencia de uso, que también es una vacuna, quimérica tetravalente, que es la vacuna contra dengue de laboratorios Takeda. Esta vacuna se puede utilizar en las personas que no tuvieron dengue, y la diferencia que tiene en la estructura con la primera vacuna con licencia de uso, que es Dengvaxia, es que la vacuna Dengvaxia utiliza como esqueleto para reemplazo el virus vacunal de la fiebre amarilla, la cepa 17D. En el virus vacunal de la fiebre amarilla se reemplazan proteínas de membrana y de envoltura de los virus dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. En el caso de la vacuna de Takeda, utiliza el esqueleto del virus del dengue tipo 2, y ahí reemplaza por 1, 3 y 4. Por eso la mejor calidad de respuesta de la vacuna de Takeda la da para dengue 2, pero es una vacuna que tiene una eficacia muy alta, y la ventaja que puede ser utilizada, reitero, en las personas susceptibles. Así que vamos a ver cómo sigue la evolución de las licencias de uso por las agencias regulatorias que son señeras, ¿no es cierto? Tanto la Agencia Europea como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, y seguramente la Organización Mundial de la Salud va a producir un nuevo documento de posición referido a las vacunas para el dengue. O sea que hoy no tenemos vacuna para el dengue en nuestro país. Bárbaro. ¿Y hay alguna otra? El aislamiento en el caso de la viruela, entiendo que es esta pregunta de Ana Molinas, es 28 días hasta que cae la última costra, porque la costra, si es húmeda, sigue contagiando. Lo mismo que conocemos muy bien del manejo de varicela. Por eso el aislamiento del enfermo es entre 21 y 28 días, y como concepto, hasta que cae la última costra. Acá hay otra pregunta. ¿Puede un cuadro de varicela confundirse con viruela símica? En principio, la viruela simia está afectando a los adultos. En nuestro país, el 90-95% de los adultos ha tenido varicela. Primer concepto. Segundo, las características de la lesión. La lesión de la varicela es eritemato, máculo, pápulo, vesículo costrosa. No hay pústula. O sea que la manifestación clínica es de
diferente. ¿Podría plantear el diagnóstico diferencial una varicela que sería atípica o con lesiones muy, muy importantes en el caso de un huésped inmunocomprometido, y lo mismo podría pasar en un huésped con estas características, un herpes simple generalizado, pero ni la varicela ni el herpes simple generalizado cursan con pústula, es vesícula y costra. Sí, Silvia, las además lesiones... puede tener fiebre, la varicela, perdón, puede haber tenido fiebre si es que tuvo varicela, que ahora ya no vemos por la vacunación. La diferente etapa de evolución de las lesiones es distinta a la viruela simia. No, pero aparte, esta es una enfermedad de los adultos, no es una enfermedad de la edad pediátrica, y el adulto en general ya tuvo varicela. Varicela, Claro. ¿Hay algo más? Felicitarte. ¿Algo más? Bueno, eso, muy bueno. No, muchas gracias a ustedes por la viene. invitación. No, por la invitación. La verdad que son de una constancia, 22 años que hace que estamos juntos, la historia del curso. Un lujo, por eso te invitamos. Nos damos un gran lujo teniéndote. Muy agradecidos estamos. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cordiales saludos para todos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Agradecemos al Laboratorio Mar, por supuesto. Por favor, por gracias. Supuesto. No, un gusto, un placer poder colaborar. Como siempre. No, por favor. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Por suerte nos conecta. Mar nos conecta. Esto es muy importante. Estamos conectados a través de Mar. Bueno, gracias. Es un placer poder colaborar. Por favor. Gracias. Bueno. Buenas noches a todos. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Manden sugerencias de temas, por favor. Mándennos para el año que viene sugerencias de temas. Gracias, Silvia. Un honor, como siempre. Hola, gracias, Ana. Hola, Silvia. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Gracias. No te quieren dejar, Silvia. Muchas gracias, doctora. Siga siempre igual así, como ha sido hoy. Gracias a los señores que conducen esta linda charla, y la próxima que sea de reumatología pediátrica. Te tomamos la palabra. Está bueno, por eso, muy bueno. Lindo de tema. reumatología pediátrica nos falta. ¿Escucha? Doctor, el año que viene pensamos volver a hacer 8 clases, como fue este curso tradicionalmente, tocando varias especialidades pediátricas, si Dios quiere. Esa es la idea, como hicimos toda la vida, como hicimos siempre. Por eso yo le decía, como hay falta de reumatólogos pediátricos, entonces ahora la población necesita de médicos especializados, pero en reumatología pediátrica. De adultos hay pocos, pero hay. Pero en pediatría... En Cava y en la ciudad de Buenos Aires hay. El Niños, el Garrahan, Casa Cuna tienen buenos especialistas. Casa Cuna es famosa por sus especialistas. Sí, y Ludovica también. Claro, y Ludovica también, cierto. Sí, sí. Vamos a hablar de reuma en la infancia el año que viene. Quédate tranquilo. Bueno, está bien, sí, gracias. Un beso, que sigas bien, Muchas gracias. Bueno, muy bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.